Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Dios restaura vidas. Eso es algo que le hace a Él mucho más glorioso y maravilloso. Porque si es poco que Él está dispuesto a perdonar pecados y a rescatar del infierno, de la condenación, de lo que merecemos, cada uno por nuestros pecados, aún, por si esto fuera poco, está dispuesto a restaurar a su pueblo cuando nosotros, que somos el pueblo de Dios, pues nos abandonamos al pecado y caemos en él, sucumbimos a la tentación, nos distanciamos, perdemos el primer amor, nos endurecemos y esto produce que podamos caer incluso hasta en la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que tiene por hijo, y para que participemos de su santidad, para que volvamos a Él. Y el hecho de que Dios restaura vidas es algo que nunca debemos olvidar, porque demasiadas veces nuestro corazón pecaminoso nos engaña y nos hace creer que es por algo que hay en nosotros, es por alguna cosa que hay en nosotros por la que tenemos que acercarnos a Dios. Y esto nos aparta aún más de Él. Cuando creemos que necesitamos cierto nivel espiritual, o que necesitamos cierta santidad, o ciertas buenas obras, o ciertas condiciones espirituales para acercarnos a Dios, entonces nunca esas condiciones van a estar dispuestas según nuestro criterio, porque siempre habrá algo que no estará bien. No tendremos la suficiente fe, no tendremos la suficiente arrepentimiento, no tendremos la suficiente confianza, no tendremos la suficiente obediencia, no tendremos eso que nos inventamos o que nos han dicho que debemos traer para acercarnos a Dios. Y solamente es necesario para acercarnos a Dios la fe verdadera, cualquiera que sea su nivel. Lo importante es tener fe verdadera y no perder la esperanza, porque siempre debemos mantener la esperanza, es el Dios de toda esperanza. En el capítulo 9 de Daniel hay una oración conmovedora y tremenda acerca de este profeta está intercediendo para que finalmente el Señor, cumpliendo su palabra, saque al pueblo de la cautividad, y no solamente de la cautividad, sino que lo restaure, que obre una renovación espiritual. Termina esta oración, capítulo 9 de Daniel, versículo 18, y dice: Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira la desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, las peticiones de renovación, etcétera, que hemos mencionado, al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Los argumentos que utiliza aquí Daniel para suplicar el favor del Señor no es que aquí no ha pasado nada, que no ha tenido importancia en nuestros pecados, ni mucho menos. Él empieza ayunando y confesando los pecados y haciendo una larga lista, o no tan larga, sino muy intensa lista de pecados. No hemos hecho caso de los profetas, nos hemos rebelado contra ti, hemos violado tus mandamientos, hemos adorado a otros dioses, hemos estado en rebeldía y por lo tanto eres totalmente justo al enviar esta disciplina, esta corrección, este castigo en cuanto a lo porque tú lo has prometido, es parte de tu pacto. Entonces, en base a reconocer primero el pecado, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento honesto, un confesar las culpas y confesar las culpas con toda su crudeza y con toda su realidad. Pero después de eso, apela a esa misericordia de Dios, a esa gracia de Dios. Porque lo que está diciendo Daniel es, nosotros no tenemos nada que presentar delante de ti, no hay ninguna excusa, no hay ninguna obra, no hay ninguna enmienda, no tenemos delante de ti justicia alguna por la cual nosotros podamos apelar a ti, sino simplemente por tu misericordia, por tu gran nombre, por tu fidelidad, por la esperanza que nos da saber que somos tu pueblo, pese a todo lo que ha pasado, pese a todo el desastre que nos ha sobrevenido. Aún somos tu pueblo, aún somos tu herencia, tu heredad, y por lo tanto tu gran nombre está en juego.
Lo que está diciendo Daniel es algo tan sencillo y tan maravilloso a la vez. Si somos de Dios, Dios tiene que sacarnos de aquí. Si somos de Dios como lo somos su pueblo, su nombre está implicado en eso. Y es por eso que todos los profetas lo dice así. Y Dios mismo así lo declara. No lo hago por vosotros, oh pueblo de Israel, sino por mí mismo, por mi gran nombre. Ellos no merecían nada de eso. Pero Dios iba a restaurar y a bendecir. Dios iba a volver a traer a su pueblo. Dios iba nuevamente a ese remanente, traerlo de nuevo. Y Dios iba a extender su gracia, su misericordia, aún por amor a sí mismo, por amor a su nombre, por amor a su fidelidad, por amor a su palabra, por amor a su pacto que nunca puede ser violado y su palabra que nunca puede fracasar. Es por esto que toda la palabra de Dios nos menciona acerca de la fidelidad de Dios, que Dios siempre cumple su palabra, se ponga el mundo como se ponga el diablo como se ponga, y a pesar de todos los pecados y debilidades y problemas, aún el Señor siempre cumple sus propósitos. Y es por esto que Daniel apela aquí a el Señor en base a sus misericordias, en base a su fidelidad, y clama pidiendo ese favor. Y esto lo decimos, amigos, hermanos, porque en ocasiones nuestras vidas pueden parecer totalmente arruinadas. En ocasiones nuestras vidas no solamente que lo parezcan, sino desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista humano, parece que no hay ninguna esperanza. Y puede que la mano del Señor haya sido en ese sentido de disciplina, si somos su pueblo. Porque en verdad, si el Señor nos tuviese que castigar por nuestros pecados, ya hace tiempo que nos había arrojado al infierno. Pero lo que las cosas las adversidades que nos sobrevienen a veces son simplemente consecuencias de la siembra que hemos hecho. O parte de lo que es el sufrimiento en esta vida, los problemas en esta vida. Pero cuando nos hemos distanciado del Señor, cuando nos hemos apartado de Él y estamos, nos parece, a millones de kilómetros de Dios, tenemos que recordar que nada más es necesario sino clamar a Él. Que nada más es necesario sino venir a Dios en fe y en arrepentimiento. Y por lo tanto, si hay algo de esto, el Señor va a actuar por amor a sí mismo, porque Él tiene su nombre en nosotros y es su gloria la que está en juego. Es por esto que dice aquí, no venimos aquí apoyados en nuestras propias justicias. No lo merecemos, no lo hemos ganado. Nadie merece ni gana ninguna bendición. Es verdad que a veces la palabra de Dios da esa impresión, la impresión de que al obedecer a Dios o a ser fieles a Dios hay una recompensa, una bendición. Eso es algo parcial. Esa bendición puede ser parcial en esta tierra, pero desde el punto de vista radical, desde el punto de vista de Dios, es solo Dios por su gracia quien nos salva. Es solo Dios por su gracia, el único que hace el pacto y es el que toma la iniciativa de hacer el pacto y cumplirlo. Y es por esto que Daniel nos dice, nos recuerda que solo por la gracia, que solo por la obra de Dios, solo por la palabra de Dios podemos nosotros acercarnos a Él. Y concretamente nosotros los que somos cristianos, que estamos aquí y ahora, solo en Cristo nosotros somos aceptados. Solo en Cristo nosotros podemos recibir aquello que necesitamos y el Señor puede restaurar nuestras vidas deshechas, puede transformarlas, puede renovarlas, puede llevarlas adelante solamente con su fidelidad, con su poder, porque Él entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz para completar la buena obra que empezó en nosotros. El Señor no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer y nosotros no vamos a impedírselo. Es verdad que nos va a ir muy mal si no somos dóciles a Él, si no nos volvemos a Él, pero Él hará lo que tenga que hacer, pondrá a nosotros el de querer y el hacer por su buena voluntad y nos traerá a Él, nos atraerá a Él, porque Cristo no pierde ovejas, Cristo no pierde a los suyos, Dios siempre cumple con su propósito. Por este motivo tenemos siempre esperanza. Si en verdad somos cristianos, no importa en qué lío, en qué pecado nos hemos metido. No importa lo lejos que nos sintamos de Dios, los distanciados que podamos encontrarnos. Quizá hemos perdido el primer amor y nos parece como que todo está lejos. Nos parece que la oración es simplemente un rito o algo frío y mecánico. Nos parece que leer la Biblia es realmente un aburrimiento. No le encontramos
nada o muy poco de favor y nos encontramos como agotados. La solución a esto es Dios mismo. Siempre es Dios la solución a todo. Y por ese motivo Daniel clama a Dios, se vuelve a Dios. Se vuelve a Dios sabiendo que el tiempo ya había llegado, lo había examinado en su palabra, y esa misma palabra que el de la promesa le mueve a venir a Dios con esa oración de humildad, de confesión de pecado, de arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, segunda de Crónicas 7:14. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, si mi pueblo se vuelve a mí. Y el rey Salomón en aquella oración también lo dice, si estamos exiliados, si nos has echado fuera por nuestros pecados, tú nos oirás. Si clamamos a ti en dirección a esta casa, tú nos escucharás, tú nos perdonarás, tú nos sacarás de nuevo, tú nos renovarás de nuevo, tú harás todo eso, lo harás tú, Señor, porque nosotros no podemos. Es por esto que debemos venir a Dios. Debemos venir a Dios para que Él ponga en nuestro corazón el anhelo de buscarle. Él despierte ese primer amor, nos avive, que sea nuestro Dios el que nos haga ver nuestros pecados para que nos horroricemos entre ellos y nos volvamos a Él. Sea nuestro Dios que nos infunda, nos llene de su Espíritu Santo de tal modo que podamos entender que Él siempre está dispuesto a restaurar, que Él siempre está dispuesto a recibir a pecadores, que Él siempre está dispuesto a aceptar a aquellos que por años quizá caminaron lejos, que por años han estado equivocados, que han estado creyendo la mentira, predicando la mentira, viviendo la mentira, o aquellos que han estado engañados en los placeres de la carne, en los placeres del mundo, pero si en verdad son de Dios, aún Dios puede poner en su corazón, por medio de su espíritu, el anhelo de buscarle, el anhelo de clamar a Él para que le saque. Y incluso cuando estamos enredados en un lío, en una situación problemática que nos ha sobrevenido por nuestra propia inconsciencia y no sabemos qué hacer, siempre podemos volver nuestros ojos a Él. Siempre podemos decir, no vengo a ti por mi propia justicia, por mis propios hechos. Vengo a ti solo por tu misericordia. Como dice aquí, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Esa palabra misericordia es simplemente gracia. La gracia que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. La gracia por la cual Dios nos puede atender y actuar. La gracia por la cual el Señor nos puede perdonar nuestros pecados y liberarnos de ellos. La gracia por la cual el Señor puede restaurar nuestras vidas caídas y llevarnos de nuevo cerca de Él para que le podamos amar y servir y deleitarnos de nuevo en Él. Volvamos a Dios. Vengamos nuevamente a Él. No perdamos la esperanza, porque aunque hayan pasado 70 años, en esos 70 años, aún en esos días, Dios nos puede escuchar. Y aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa de Dios, la promesa de que siempre, siempre podemos invocar a Dios, podemos venir a Él, como vamos a hacer en esta mañana, para pedir su favor hacia nosotros, para que, apoyados en su misericordia y nunca en nuestras justicias, nunca en nada que podamos preparar o hacer, simplemente vengamos a Él en fe, tal y como somos, y vamos a ser recibidos, porque no venimos en nuestro nombre, sino en el suyo. No venimos en virtud de nuestras obras, sino en virtud de la suya. No venimos con sangre nuestra, sino apoyados únicamente en la sangre preciosa de Cristo, que hace que el trono de Dios esté abierto para nosotros, que hace que nos podamos acercar confiadamente y hallar gracia y oportuno socorro a través de esa sangre de nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos entonces a orar a Dios para darle las gracias y acercarnos a Él. En esta mañana, Señor, siempre recordando tu palabra, tus promesas, no importa en qué condición nos encontremos, no importa nuestra debilidad o nuestra ruina, el desastre que estemos viviendo, no importa nuestra situación. Lo que importa, Señor,
Lo único que importa es que podamos acercarnos a ti y que tú, que conoces todo, nos liberes, nos des una respuesta, una salida, una puerta. Nos des, Señor, la liberación, la restauración que necesitamos. Y no porque no seamos pecadores, sino sencillamente porque lo somos. Sencillamente porque tú, en Cristo Jesús, estás dispuesto a perdonarnos, estás dispuesto a restaurarnos, estás dispuesto a recibirnos. Escúchanos, atiéndenos, socórrenos, ayúdanos, porque tu trono es de gracia y de misericordia y de oportuno socorro para todos aquellos que se acercan a ti. Señor, que lo único que entendamos, que lo único que es necesario para acercarnos a ti es acercarnos a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues nos vamos a ver, Dios mediante, el día de mañana, si el Señor nos lo permite. Sea cual sea nuestra condición, acerquémonos al Señor confiadamente.